Entonces, yo no sé si tienen alguna duda al respecto con esto que se estuvo viendo el día anterior. Estas son las medidas que nos presentaba el videíto, que es de 0 a 1 pulgada, ¿sí? Y las medidas que tenemos nosotros en esa unidad. Entonces, yo no sé si tienen alguna duda al respecto para poder aclararles de una vez ahorita. Vamos a ver. ¿Sí se logra observar ustedes? Pues tenemos acá desde el 0 Sí, profe, dice. hasta 1 pulgada. Entonces, pero cada línea que vemos por acá, es realmente un 16, ¿sí? Es un 16, ¿sí se logra observar? Sí, profe. Sí. Va, entonces cada línea que nosotros tenemos y exactamente así lo encontramos en el vernier. Así lo encontramos en el vernier. Ya les voy a mostrar el vernier. Si observan ahí, vean, en la parte de aquí abajo tenemos nosotros lo que son los centímetros. En la parte de arriba, pues obviamente son las medidas de la pulgada, que sería prácticamente los 16, las unidades en 16. ¿Sí? Entonces, prácticamente esto que les estoy mostrando en la parte de aquí arriba del 0 hasta donde tenemos el 1 acá. Si pudiéramos contar, tenemos 16 líneas que, incluida la del 1, ¿sí? Entonces tenemos 16 líneas que son las que conforman la pulgada, o sea, 16 es que conforman la pulgada. Entonces era exactamente lo que les estaba mostrando acá, ¿sí? Pero déjenme decirles que este pedacito, por ejemplo, desde el 0 hasta acá donde está el 1,16, también está conformado en 8 divisiones, ¿sí? Este pedacito que ustedes ven acá, del 0 hasta acá, 1,16, como les decía, tiene 8 divisiones, en la cual si, por ejemplo, su medida le queda no exactamente la línea de acá, sino que le queda pasadito de la línea de esta línea, por ejemplo, si le queda pasadito, entonces usted ya utiliza el nonio, vea, ya utiliza usted el nonio que tiene en esta parte de acá arriba, ¿sí? Por ejemplo, veamos una medida. Por ejemplo, ahí no está exactamente el 0 en la línea de los 16. Por ejemplo, ahí tenemos, ahorita vamos a ver qué medida tenemos ahí, pasadito del... Veamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16. Pero yo no puedo decir, vean, yo no puedo decir tengo 10 16. ¿Por qué tengo 10 16? Veamos. Miren pues, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pero como mi medición está adelante de la línea 10, ¿va? Pero hasta aquí yo puedo decir tengo 10 16, por ejemplo. Pero mi medida yo no la voy a dar, la medida no la voy a dar exactamente diciendo, tengo 10 16, no se puede. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué creen ustedes que debo de hacer para decir mi medida? Porque no se puede decir 10 16. ¿Qué creen ustedes?
buscar el 128. No, ahorita estamos, vea pues, después vamos a ver los 128, pero ahorita vamos a ver solo respecto a las medidas, por ejemplo, los 16. Yo tengo 10 16, pero esa no es una palabra correcta de designar esa medida. ¿Cómo podría decirle yo? Profe, yo pienso que debe simplificarla porque está en fracción. Exactamente. Exactamente, se debe de simplificar. ¿Cómo así simplificar? Por ejemplo, tengo 10 16, veo yo cómo se puede simplificar hasta la medida o hasta la fracción más pequeña, por ejemplo. O hasta que la fracción sea impar, ¿sí? Cuando la fracción sea impar, entonces yo ahí ya no puedo simplificar, porque obviamente el multiplicador ya no se puede simplificar. Por ejemplo, 5 octavos, por ejemplo, el 5 ya no tiene, o sea, sí tiene mitad, pero no es correcto. Entonces, por ejemplo, solo los números pares, pues ni modo, ahí se puede sacar mitad, por ejemplo, se puede sacar mitad y ahí ya puedo decir la fracción correcta de mi medida. Por ejemplo, tengo 10 16, entonces simplifico, la mitad de 10 es 5, la mitad de 16 es 8. ¿Puedo sacar la mitad de 5? Como les decía, sí puedo, pero no es correcto. No puedo decir 2.5 cuartos, por ejemplo. No se puede. Entonces, como es un número impar, obviamente ahí se queda mi medida. Entonces, si tengo 10 16, entonces yo voy a decir la mitad de 10 16 son 5 octavos. Entonces, obviamente mi medida es 5 octavos. ¿Sí? Hasta 10 16 mi medida es 5 octavos. Ahora, por ejemplo, denme un minutito ustedes. Entonces, como les decía, prácticamente, veamos, si yo dije que tenía 5 octavos hasta aquí a los 10 16, ¿sí? Ahora, ¿qué debo de hacer yo? Porque si se dan cuenta, prácticamente la línea del 0 está adelante de la línea de 5 octavos. Entonces, yo debo de irme, como está adelante de 5 octavos, entonces yo debo de irme al nonio de arriba, ¿sí? Para ver cuántos 128 más tiene adelante de 5 octavos. Entonces, ¿qué debo de hacer? Irme a la parte de arriba del 0, por ejemplo, acá del 0 hasta el 8, y debo de ver qué línea me coincide, qué línea de las de arriba me coincide con una de las de abajo. En la que me coincida, entonces yo ahí me voy a quedar y digo yo, aquí hay un 128. Por ejemplo, vamos a observar ahorita. Vamos a observar ahorita. Y si se dan cuenta, prácticamente me coincide la primera línea, ¿sí? Esta línea. ¿Sí? Esta línea me coincide. Entonces, si esta línea me coincide, por ejemplo, es un 128. ¿Sí? Es un 128. Entonces, este 128 que tengo yo acá, se lo debo de agregar, ¿sí? Se lo debo de agregar a este 5 octavos que tengo acá. Entonces, ¿cómo voy a hacer para agregárselo? ¿Cómo creen ustedes? ¿Cómo creen ustedes que voy a hacer para agregarle ese un 128 avos a... Sumándolo. ¿Cómo? Sumándoselo, no. Sí, sumándoselo, exactamente. Pero, ahora, ¿cómo se lo va a sumar? Con la calculadora me diría alguien, pero vea, sinceramente, en algunos lados, por ejemplo, si usted anda si usted es operador, por ejemplo, de cualquier equipo de la industria, por ejemplo, y a usted
usted desea agregarle ese un 128 a cierta medición que tiene usted. Realmente en las industrias ahorita regularmente usted no puede cargar celular, no puede cargar algún otro elemento porque imagínese que usted está como encargado de la disolución de azúcar, por ejemplo, o de jarabe o algo así por el estilo. Imagínese que si usted carga lapiceros, usted carga calculadora, usted carga cualquier otro elemento en sus bolsas, por ejemplo, y se le cae, se agacha y se le cae, obviamente se va al tanque. Entonces, por eso es de que regularmente a usted no le permiten cargar absolutamente nada en sus bolsas. Entonces, ¿qué haría usted, por ejemplo, para poderle agregar un 128 sin utilizar calculadora, sin utilizar su teléfono? Quizás en su cuarto de operación tendrá lapicero, tendrá, ¿cómo se llama? Hojitas y todo lo demás para poder hacer sus cálculos, pero imagínese que eso es de emergencia. ¿Y qué va a hacer usted? Por ejemplo, todos estos cálculos, ni modo, usted entra en metrología también, ustedes entran en lo que es el evento de metrología, pero prácticamente, imagínese usted, búsquele la situación lógica a lo que le estoy platicando. Porque le decía yo, vea, le decía yo de que vea, le decía yo de que prácticamente esto es un 16, ahorita se lo voy a agregar por aquí. Vea, acá le muestro y si se da cuenta tenemos de 0 a un 16, ¿sí? De 0 a un 16. Entonces, quiere decir de que de 0 a un 16 usted tiene todas estas medidas, véalas. Usted tiene un 128, un 64, o sea, cuando es par, por ejemplo, cuando es par, aquí usted tiene un 128. En el siguiente usted ya no va a decir 228. ¿Por qué? Porque usted vuelve a hacer lo mismo que hizo, por ejemplo, con los 10, 16. Es como aquí a usted, por ejemplo, le da 228. Entonces, usted usted va, ¿cómo le dijera yo? ¿Cómo me dijiste, Marvin Soto? Se me fue la palabra. Cuando teníamos a simplificar. Usted va a simplificar, por ejemplo, usted tiene acá 216, 228. Entonces, usted simplifica que el 2 sería, la mitad de 2 sería 1 y la mitad de 128 sería 64. Entonces, usted va a tener acá en esta parte, en la segunda línea, ¿sí? Usted va a tener en la segunda línea un 64, ¿sí? Un 64. Cuando es impar, usted va a decir, ah, bueno, como es impar, entonces aquí obviamente es 328, ¿sí? 328. Aquí van a ser 428, pero usted vuelve a simplificar, ¿sí? Serían 428 y simplificando, ¿cuánto nos queda? Vamos a ver, Antonio Camey. Mande, profe. 428, simplificarlo, ¿qué medida, simplificando, qué medida nos queda al final? 428, que sería la mitad de un 16. Porque si decimos de que en No un 16, serían 264. 264, pero ¿será No. que esa es la medida? No. Entonces,
Entonces serían, ¿cuánto dijo, profe? 428. Exactamente, 428 que sería la mitad de un 16. No sé, profe. Ah, no puede ser, hombre. Lo que les enseñó ahí Luis Carlos. No puede ser, el no sé. Vamos a ver, Benjamín Morales, activaste ahí tu Ah, micrófono, contanos. que hasta ustedes están haciendo la respuesta ahí. ¿Ah? 32. Hasta Eh, ustedes están haciendo la respuesta ahí. Exactamente. Vea, pues simplificando nosotros 428 nos vamos por mitad. La mitad de 4, 2, la mitad de 128 es 64, pero todavía se puede simplificar 264. Exactamente, se puede simplificar. Entonces nos vamos, la mitad de 2 es 1 y la mitad de 64, ¿cuánto es? 32. Un ¿Sí? 32. 32. Entonces, ¿se puede simplificar más? No se puede porque hasta ahí nos llega el 1, por ejemplo, ya no tiene mitad, no puedo decir 0.516. O sea, en algún caso pues se puede dar, pero no en este. Entonces, prácticamente es un 32, la mitad de un 16. Si se dan cuenta, la mitad de un 16 va a ser un 32, ¿sí? La mitad de un 16 va a ser un 32. Siguiendo la línea, tenemos después de un 32, ya tenemos una línea impar. ¿Por qué? Porque sería 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí son 528, ¿sí? 528. Ahí puedo simplificar. Vamos a ver, Oscar Morales. ¿Puedo simplificar ahí? ¿Cómo así? ¿Puedo simplificar aquí en el 528? No. No se, A ver, puede, espera. no se puede simplificar Sí. porque es un número impar, no se puede, entonces son 528, por ejemplo. Vean, por ejemplo, si yo tuviera los 5 octavos y le tendría que sumar los 528, vean, ya llevamos 2, mejor si lo van anotando por ahí. Mejor si lo van anotando por ahí, ya tenemos 2 medidas. La medida correcta era que nos dio 5 octavos más una línea, sí, más un 128. Coloquen ustedes por ahí 5 octavos en una su hojita. 5 octavos más un 128. Después lo vamos a ver. Ahorita les dije otra medida, los 5 octavos que serían 5 octavos más 5, 128. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, como acá no se puede simplificar, entonces quedamos en 528. Eso se lo debo de sumar a 5 octavos. Ahora, por ejemplo, en la siguiente vamos a ver, aquí serían 628 avos. Vamos a ver, Kevin García. ¿Se puede simplificar el 628 avos? Sí se puede, profe. ¿Hasta cuánto? Hasta 3, que no tiene mitad 3. Exactamente. Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestra medida ahí? 364. Va, 364. Veamos, 5 octavos más 364. Ya llevamos 3 operaciones ahí ustedes. Ahora vamos a ver, mi estimado José Set. La siguiente es 728. ¿Podemos simplificar ahí, José?
No sabría, profe, profesor, no, hasta ahorita hay que conectar. Va, no tenga pena. Entonces, vamos a ver, Kevin López. Aquí estamos hasta 728 avos, ¿sí? 728 avos. ¿Podemos simplificar esa medida, Kevin? No se puede simplificar, profe, porque es un número impar. Exactamente, entonces lo debemos de sumar así como está ahí. 5 octavos más 728 avos. Entonces, y para finalizar tenemos acá 828 avos. Se puede simplificar, vamos a ver, Mario Pérez. Adelante. Buen día, Mario. Hola. Le decía que tenemos acá 828 avos. Si tenemos acá 828 avos, simplificando, ¿cuánto nos quedaría, Mario? 828, 464, 232, son 16. Entonces, eso se lo sumamos a 5 octavos. La medida, ¿cómo sería entonces, Mario? Entonces sería un 16 más 5 octavos, digamos que son 10/16. Eso nos daría 11/16. Exactamente, entonces ahí ya nos sumaría un 16 más. Entonces, concluyendo, decimos que exactamente del 0 a un 16 tenemos 828, que hasta acá un 16, vean, un 16 es equivalente a 828, ¿sí? Entonces, la primera medida que habíamos dicho, por ejemplo, acá en el vernier,